Diego nunca imaginó que firmar un papel para ayudar a su padre enfermo sería la decisión que destruiría a toda su familia. En solo 6 meses, perdió la casa donde creció, los ahorros de toda la vida de sus padres, el negocio familiar que había construido durante 30 años, y hasta la confianza entre hermanos que parecía inquebrantable, todo por una procuración que parecía un simple trámite de ayuda familiar. Su padre, Roberto, de 78 años, había sufrido un derrame cerebral severo que lo dejó parcialmente incapacitado para manejar sus asuntos. Los médicos dijeron que la recuperación sería larga y compleja, posiblemente varios meses de rehabilitación intensa. «Hijo, necesito que me ayudes con los papeles del banco, con la pensión, con todo esto que no puedo manejar», le dijo desde la cama del hospital, con la voz temblorosa y los ojos llenos de preocupación por el futuro de su familia. Diego, el hijo mayor de 45 años, siempre había sido el responsable de la familia. Trabajaba como mecánico en el taller que había heredado de su padre. Tenía 3 hijos pequeños, una hipoteca por pagar, y ahora debía cargar también con los asuntos médicos y administrativos de Roberto. La presión era enorme, y el tiempo escaseaba entre el hospital, el taller y su propia familia. Cuando el notario le presentó los documentos en su despacho, Diego apenas los leyó. Tenía prisa, los niños lo esperaban en casa, y había dejado el taller cerrado para hacer este trámite urgente. «Es una procuración estándar para que puedas ayudar a tu papá con sus asuntos mientras se recupera», le explicó el notario de manera superficial, sin entrar en detalles legales complejos. Diego firmó confiando plenamente. Era por su padre, por su familia, por hacer lo correcto en un momento difícil. ¿Qué podría salir mal? Lo que Diego no sabía, y lo que el notario no le explicó claramente, es que esa procuración no era un simple poder limitado para pagar facturas, cobrar la pensión o manejar gastos médicos. Era una procuración general con facultades amplísimas que le daba control absoluto sobre todo el patrimonio familiar, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, seguros, incluso la capacidad de vender, hipotecar, donar bienes o contraer deudas sin restricción alguna y sin necesidad de autorización judicial. Pero aquí viene lo peor de la historia. Su hermano Carlos, de 42 años, que había estado distanciado de la familia durante años por problemas de dinero, adicciones al juego y múltiples deudas, también había conseguido una copia de esa misma procuración. Roberto, en su confusión mental post-derrame y bajo efectos de medicamentos fuertes, había firmado documentos similares en diferentes momentos, pensando que eran formularios médicos diferentes o copias de seguridad. Carlos llevaba meses rondando el hospital, esperando pacientemente una oportunidad como esta. Carlos había estudiado Derecho algunos años antes de abandonar la carrera, así que conocía perfectamente el poder legal que tenía entre sus manos. Sabía exactamente cómo usar esa procuración sin despertar sospechas inmediatas, y tenía contactos en el mundo inmobiliario que no hacían demasiadas preguntas a cambio de comisiones jugosas. 3 semanas después del derrame, mientras Diego se concentraba en cuidar a su padre en el hospital, mantener a flote el taller familiar y atender a su propia familia, descubrió algo que le cambió la vida para siempre. Su hermano Carlos había vendido la casa familiar donde sus padres habían vivido durante 40 años, criado a sus hijos y construido todos sus recuerdos. Una propiedad valorada en 180,000 euros, según tasación oficial, vendida por apenas 90,000 euros a un amigo de Carlos en una operación que, aunque sospechosa por el precio, era completamente legal ante la ley. Pero eso no era todo, ni siquiera era lo peor. Carlos también había vaciado meticulosamente las cuentas bancarias de sus padres, incluyendo los ahorros de toda la vida que ascendían a 45,000 euros, una cuenta de inversión con 25,000 euros adicionales, y hasta había cobrado prematuramente un seguro de vida con valor de rescate por 15,000 euros. Además, había hipotecado el local comercial donde funcionaba el taller de Diego por 60,000 euros, poniendo como garantía la herramienta y maquinaria que representaban el sustento de toda la familia. Todo el dinero, más de 140,000 euros en total, desapareció en menos de un mes. Carlos alegaba que era para pagar deudas médicas urgentes del padre y gastos de rehabilitación privada,
pero ningún centavo llegó jamás al hospital ni a los médicos. Las facturas se acumulaban mientras el dinero se esfumaba en casinos online y inversiones especulativas fallidas. Cuando Diego intentó reclamar desesperadamente, cuando consultó abogados, cuando fue a la policía y al juzgado, descubrió la cruel realidad que cambiaría su percepción del sistema legal para siempre. Todo era perfectamente legal. Todo estaba amparado por esa procuración que su padre había firmado sin entender las consecuencias devastadoras. Carlos tenía el poder legal absoluto para hacer todo eso, y los bancos, notarios, compradores e instituciones financieras habían actuado de buena fe basándose en un documento completamente válido ante la ley española. La familia se desintegró como un castillo de naipes. Roberto entró en depresión profunda al enterarse de lo ocurrido. Su estado de salud empeoró drásticamente y los médicos hablaron de deterioro cognitivo acelerado por el trauma emocional. La madre, María Elena, desarrolló problemas cardíacos serios por el estrés extremo y tuvo que ser hospitalizada 2 veces. Los hermanos que antes se apoyaban mutuamente ahora se enfrentaban en una batalla legal que parecía perdida desde el primer día. Diego tuvo que cerrar el taller familiar después de 3 generaciones de trabajo, perdió su fuente de ingresos principal y casi pierde también su propia casa por no poder pagar la hipoteca mensual. Sus hijos tuvieron que cambiar de colegio, su esposa entró en depresión y la familia que había sido unida y próspera se convirtió en un campo de batalla emocional y legal. ¿Y si esto te pasara a ti mañana mismo? ¿Sabrías identificar cuándo una procuración puede convertirse en un arma de destrucción familiar total? ¿Conoces las palabras exactas, las cláusulas específicas que transforman un documento de ayuda en una licencia para saquear todo tu patrimonio? Hoy te explico cómo una sola cláusula oculta en un documento notarial puede darte poder total sobre la vida, el patrimonio y el futuro de otra persona. Te voy a mostrar la trampa legal específica que destruyó a la familia de Diego, las señales de alerta rojas que debes reconocer antes de firmar, y cómo millones de familias españolas están en esta misma situación de riesgo ahora mismo sin saberlo. Te voy a revelar también la estrategia legal concreta que podría haber salvado a Diego y su familia, una protección que está escrita en el Código Civil Español, pero que casi ningún notario menciona cuando firmas estos documentos peligrosos. Comenta sí, si tú también has tenido que firmar una procuración para ayudar a un familiar enfermo, mayor o en situación vulnerable. Quiero saber cuántos estamos en esta situación de riesgo invisible que puede explotar en cualquier momento. La tragedia de Diego no fue casualidad ni mala suerte. Fue el resultado de 3 errores devastadores que millones de españoles cometen cada día sin darse cuenta. Errores que parecen actos de amor familiar, pero que en realidad son bombas de tiempo legal esperando explotar. El primer error fue la confianza ciega en el sistema notarial. Diego pensó, como piensas tú, que un notario te protege, que te explica lo que firmas, que vela por tus intereses. La realidad es muy diferente. Los notarios cobran por documento firmado, no por protegerte de las consecuencias. Cuando Diego entró a esa notaría, el profesional tenía otros 8 clientes esperando. No tenía tiempo ni incentivos para explicar que esa procuración general era equivalente a entregar las llaves de tu vida a otra persona. Firme aquí, señor Diego. Es estándar, le dijeron. ¿Estándar para quién? ¿Para destruir familias? Porque eso fue exactamente lo que pasó. El segundo error fue no leer las cláusulas específicas del documento. Diego vio palabras como gestión de bienes, administración patrimonial y representación legal, y pensó que se refería a pagar facturas y cobrar pensiones. No sabía que detrás de esas palabras elegantes se escondía un poder absoluto. El apoderado podrá vender, hipotecar, donar, permutar y disponer libremente de todos los bienes del poderdante, sin limitación alguna. Esa frase, que parece legal y formal, significa que Carlos podía vender la casa de sus padres por €1 si quería, y sería completamente legal. Diego nunca la leyó porque confiaba en que era para ayudar, pero el tercer error fue el más grave: no proteger el documento. Roberto, en su confusión post-derrame, firmó múltiples copias, pensando que eran papeles médicos diferentes. Carlos, que conocía la situación, se aprovechó de los momentos de medicación fuerte de su padre para conseguir esa procuración duplicada.
Era tan fácil como decir, papá, firma esto para el seguro médico. Y aquí viene lo más cruel. Todo esto es completamente legal en España. El artículo 1713 del Código Civil Español establece que una procuración general vale para todos los actos de administración y disposición que la ley permite. No hay límites automáticos, no hay protecciones familiares, no hay salvaguardas para evitar abusos. Carlos sabía exactamente lo que hacía. Primero vendió la casa a un precio ridículo a su amigo Javier, quien inmediatamente la revendió por el precio real, quedándose Carlos con la diferencia menos una comisión. Luego vació las cuentas bancarias en pequeñas cantidades durante varias semanas para no levantar sospechas automáticas del banco. Finalmente hipotecó el taller alegando inversiones para modernizar el negocio familiar. Los bancos no preguntaron por qué habrían de hacerlo. Tenían un documento legal válido, firmado ante notario, que les daba todas las garantías. El comprador de la casa tampoco preguntó demasiado. Conseguía una propiedad por la mitad de su valor. ¿Quién rechaza una oportunidad así? Diego descubrió todo esto cuando fue al banco a sacar dinero para pagar las medicinas de su padre, y la cuenta estaba vacía. Cuando llegó a casa de sus padres y encontró a unos extraños con llaves, diciendo que habían comprado la propiedad legalmente, cuando fue al taller y se encontró con un oficial del juzgado notificándole que el local estaba hipotecado y en proceso de ejecución por impago. En ese momento, Diego entendió algo terrible. Había sido víctima de un robo perfectamente legal. Su hermano no había violado ninguna ley. Había usado el sistema legal exactamente como está diseñado, aprovechándose de las lagunas que permiten estos abusos familiares. Y lo peor de todo es que Diego no fue la excepción. Según datos del Consejo General del Notariado, en España se firman más de 400.000 procuraciones generales cada año. De esas, se estima que al menos el 15% terminan en conflictos familiares graves por abuso de poder. Eso significa que cada año, más de 60.000 familias españolas pasan por situaciones similares a la de Diego. ¿Sabes cuál es la parte más diabólica de todo esto? Que cuando Diego intentó reclamar, cuando contrató abogados y puso denuncias, descubrió que revocar una procuración después del daño es prácticamente imposible. Los bienes vendidos ya tienen nuevos propietarios de buena fe, el dinero gastado ya no existe, y las deudas contraídas siguen siendo válidas. Carlos había convertido un acto de amor filial en la destrucción sistemática de todo lo que sus padres habían construido en 70 años de trabajo honesto. Y todo porque nadie le explicó a Diego las 4 palabras que podrían haber evitado esta tragedia. Eso que parecía una ayuda, eso que firmó con el corazón lleno de buenas intenciones, esa procuración que cualquier hijo responsable firmaría sin dudar, fue exactamente la herramienta que destruyó su vida. Pero existe una cláusula específica, una protección legal que está en el Código Civil Español, que podría haber salvado a Diego y que puede salvarte a ti. Una cláusula que los notarios casi nunca mencionan porque alarga el trámite y reduce sus ganancias. Una protección que convierte una procuración peligrosa en un documento verdaderamente seguro. ¿Quieres saber cuál es esa cláusula salvavidas que puede proteger tu patrimonio y el de tu familia para siempre? La solución que podría haber salvado a Diego y que puede protegerte a ti se llama procuración con limitaciones específicas y control familiar. Es una modalidad legal que existe en el Código Civil Español, pero que el 95% de los notarios no menciona porque requiere más trabajo y menos ganancias por documento. Te voy a explicar exactamente cómo funciona esta protección y por qué es tan poderosa. Según el artículo 1714 del Código Civil Español, toda procuración puede incluir limitaciones expresas que restringen los poderes del apoderado. Pero la clave está en saber qué limitaciones poner y cómo redactarlas para que sean realmente efectivas. No basta con decir, solo para gestionar cuentas, porque esa frase es tan vaga que un juez puede interpretarla de 1000 maneras diferentes. La protección real consiste en 4 barreras legales específicas que deben aparecer textualmente en tu procuración. Primera barrera, limitación monetaria expresa. Debes escribir exactamente: el apoderado no podrá disponer de cantidades superiores a 3.000 euros mensuales sin autorización judicial previa. Esta cifra puede ajustarse según tus necesidades, pero debe ser específica, no relativa.
Si pones 3.000 euros, Carlos no podría haber vaciado las cuentas de 45.000 euros de una vez. Tendría que haber pedido permiso al juez cada mes, y cualquier movimiento extraño habría sido detectado inmediatamente. Segunda barrera, prohibición expresa de enajenación. La cláusula exacta es: queda expresamente prohibida la venta, donación, hipoteca o cualquier forma de disposición de bienes inmuebles sin autorización judicial y consentimiento familiar notarizado. Con esta protección, Carlos no podría haber vendido la casa familiar por 90.000 euros. Habría necesitado que un juez revisara la operación y que Diego diera su consentimiento por escrito ante notario. Tercera barrera, control familiar obligatorio. Debes incluir: toda operación superior a 1.000 euros debe ser comunicada por escrito a nombre del familiar de control con 15 días de antelación. Esto significa que Diego habría recibido avisos escritos de todas las operaciones de Carlos, permitiéndole detener el saqueo antes de que comenzara. Cuarta barrera, revocación automática por abuso. La cláusula protectora final. Esta procuración queda automáticamente revocada si se detecta cualquier uso contrario a los intereses del poderdante, sin necesidad de declaración judicial posterior. Con esta protección, en cuanto Diego hubiera detectado el primer movimiento sospechoso, la procuración se habría cancelado automáticamente. Pero aquí viene la parte más importante. Estas barreras solo funcionan si las redactas correctamente en el momento de firmar la procuración. Una vez firmado el documento sin protecciones, añadirlas después es prácticamente imposible, especialmente si la persona que otorgó el poder ya no tiene capacidad plena para decidir. Según el artículo 1717 del Código Civil, el poderdante puede revocar la procuración en cualquier momento, pero solo si conserva su capacidad mental completa. Roberto, después del derrame, ya no podía tomar esa decisión legalmente, así que Diego estaba atrapado con una procuración peligrosa que no podía modificar. Además de las barreras legales, existe una herramienta adicional llamada procuración con rendición de cuentas obligatoria. Según el artículo 1720 del Código Civil, puedes exigir que el apoderado presente un informe detallado cada 3 meses de todas sus gestiones, con documentos justificativos y saldo de cuentas. Si no presenta este informe, la procuración se revoca automáticamente. Imagínate si Diego hubiera tenido esta protección. Cada 3 meses, Carlos habría tenido que presentar ante notario un informe completo de cada euro gastado, cada operación realizada, cada decisión tomada, con justificantes, facturas y explicaciones detalladas. El primer informe falso habría sido su último día como apoderado. También existe la figura del apoderado solidario, establecida en el artículo 1718. En lugar de dar poder total a una sola persona, puedes nombrar 2 apoderados que deben actuar siempre juntos. Diego y Carlos habrían sido apoderados solidarios, lo que significa que ninguno podría haber hecho nada sin la firma del otro. Carlos no habría podido vender la casa porque habría necesitado la firma de Diego, quien obviamente se habría negado. La protección más avanzada se llama procuración escalonada con activación progresiva. Funciona así. El poder comienza siendo muy limitado, solo para pagos básicos hasta 500 euros mensuales, y se va ampliando automáticamente según las necesidades reales demostradas. Si Diego hubiera usado esta modalidad, Carlos habría comenzado con poder solo para pagar la luz, el agua y comprar medicinas. Para ampliar ese poder, habría necesitado justificar ante notario por qué necesitaba más facultades, con informes médicos y presupuestos específicos. Pero la protección definitiva, la que realmente habría salvado a la familia de Diego, se llama procuración con fiador familiar. Según esta modalidad, incluida en el artículo 1719 del Código Civil, el apoderado debe presentar una garantía económica equivalente al 50% del patrimonio que va a gestionar. Si Carlos hubiera tenido que depositar 90.000 euros como garantía antes de recibir el poder, jamás habría aceptado ser apoderado, porque sabía que sus intenciones no eran legítimas. Todas estas protecciones son legales, están respaldadas por el Código Civil español y funcionan perfectamente. Pero hay un problema. Los notarios no las ofrecen porque requieren más tiempo, más explicaciones, más documentación, y por tanto,
menos ganancias por hora trabajada. Es más fácil y rentable decir firme aquí que explicar 20 minutos de protecciones legales. Cuando vayas a firmar una procuración, no importa cuánta prisa tengas, exige específicamente estas protecciones. Si el notario te dice que no es necesario o que es muy complicado, cambia de notario inmediatamente. Tu patrimonio y el futuro de tu familia valen más que la comodidad de un profesional. La ley te da estas herramientas, pero nadie te las ofrece automáticamente. Tienes que conocerlas y exigirlas. Si quieres más soluciones legales como esta, estrategias que realmente protegen tu patrimonio y no solo suenan bonitas en el papel, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se aplica y se usa para defenderte, no para complicarte la vida. Diego tardó 2 años en encontrar la salida legal que cambiaría su vida para siempre. 2 años de batallas judiciales perdidas, de noches sin dormir, de ver a su padre hundirse en la depresión y a su madre enfermar del corazón. Pero cuando finalmente descubrió la estrategia correcta, todo cambió de manera espectacular. La clave estaba en una figura legal que pocos abogados conocen: la responsabilidad civil del apoderado por extralimitación dolosa. Según el artículo 1726 del Código Civil Español, cuando un apoderado usa sus facultades de manera contraria a los intereses del poder dante, no solo pierde sus poderes, sino que debe responder con su patrimonio personal por todos los daños causados. Diego contrató a un abogado especializado en derecho civil patrimonial que le explicó algo revolucionario. Aunque las operaciones de Carlos habían sido formalmente legales, existían pruebas de que había actuado dolosamente contra los intereses de su padre. La venta de la casa por la mitad de su valor, las transferencias bancarias inmediatas a cuentas personales y los gastos en casinos online demostraban una clara intención de apropiación indebida familiar. La estrategia legal se basó en 3 pilares demoledores. Primer pilar: demanda por enriquecimiento injusto. El abogado demostró que Carlos se había enriquecido usando bienes ajenos de manera fraudulenta. Según el artículo 10.10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Carlos tenía que devolver no solo el dinero apropiado, sino también los beneficios obtenidos y los intereses correspondientes. La casa vendida en 90.000 euros y revendida en 180.000 euros generó una deuda de restitución por la diferencia más intereses al 6% anual. Segundo pilar: acción de nulidad por vicio del consentimiento. Roberto había firmado la procuración bajo efectos de medicación fuerte y con capacidades cognitivas disminuidas. Los informes médicos demostraron que en el momento de otorgar el segundo poder a Carlos, Roberto no tenía plena capacidad para entender las consecuencias. Esto anuló automáticamente todas las operaciones posteriores basadas en ese documento viciado. Tercer pilar: responsabilidad solidaria de terceros. El comprador de la casa, Javier, sabía perfectamente que estaba participando en una operación fraudulenta al pagar la mitad del valor real. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los terceros que participan conscientemente en operaciones lesivas deben responder solidariamente por los daños causados. El proceso judicial duró 8 meses, pero los resultados fueron espectaculares. Carlos fue condenado a devolver 140.000 euros más intereses, lo que ascendía a 165.000 euros. Como no tenía ese dinero líquido, el juzgado embargó todos sus bienes: su apartamento, su coche, sus cuentas bancarias y hasta sus futuras nóminas por los próximos 15 años. Pero lo más satisfactorio fue la recuperación de la casa familiar. Javier, el comprador cómplice, fue obligado a devolver la propiedad pagando una indemnización adicional de 25.000 euros por los daños morales causados a la familia. El juzgado consideró que su participación en el fraude había sido voluntaria y consciente. Diego no solo recuperó todo el patrimonio familiar, sino que obtuvo una compensación adicional por los daños psicológicos causados a sus padres. El juzgado reconoció que el deterioro de salud de Roberto y María Elena había sido consecuencia directa del fraude familiar, estableciendo una indemnización de 40.000 euros por daños morales. 3 años después de la tragedia, la familia había no solo recuperado su patrimonio, sino que había salido fortalecida económicamente. Roberto se recuperó anímicamente al ver que la justicia había funcionado y su estado de salud
mejoró notablemente. María Elena superó sus problemas cardíacos cuando desapareció el estrés constante. Diego pudo reabrir el taller familiar con maquinaria nueva comprada con parte de la indemnización, pero el cambio más importante fue emocional y educativo. Diego se convirtió en un experto en protección patrimonial familiar. Comenzó a asesorar a otras familias en situaciones similares, ayudándoles a redactar procuraciones seguras y a detectar señales de abuso familiar temprano. Su experiencia dolorosa se transformó en una herramienta para proteger a cientos de familias españolas. Hoy, 5 años después, Diego dirige una asociación de víctimas de abuso patrimonial familiar que ha ayudado a recuperar más de 3 millones de euros en patrimonio robado. Su historia se ha convertido en un caso de estudio en facultades de Derecho, y varios notarios han cambiado sus procedimientos para incluir automáticamente las protecciones que Diego aprendió a costa de tanto sufrimiento. La casa familiar donde creció fue completamente restaurada y ahora alberga 3 generaciones. Roberto y María Elena disfrutan de sus nietos. Diego y su esposa han superado la crisis matrimonial causada por el estrés económico, y los hijos de Diego estudian en el mismo colegio donde siempre habían estado, pero ahora con una beca de excelencia académica financiada por la indemnización recibida. Carlos, por su parte, aprendió de la manera más dura que robar a la familia tiene consecuencias devastadoras. Perdió todo su patrimonio, fue inhabilitado para ejercer como apoderado de cualquier persona durante 20 años, y debe pagar una pensión mensual a sus padres hasta cumplir los 70 años. La justicia demostró que en España, cuando sabes usar las herramientas legales correctas, los abusos familiares no quedan impunes. La moraleja de esta transformación es clara. El sistema legal español tiene herramientas poderosas para proteger a las familias, pero tienes que conocerlas y usarlas correctamente. No basta con confiar en la buena fe de los demás. Necesitas protecciones legales específicas, documentación adecuada y la determinación de luchar hasta el final cuando tus derechos son violados. Diego aprendió que la justicia existe, pero no llega sola. Tienes que ir a buscarla, armado con el conocimiento legal correcto y la estrategia judicial adecuada. Cuando lo haces, cuando usas la ley como fue diseñada para proteger a los ciudadanos honestos, los resultados pueden ser no solo satisfactorios, sino transformadores para toda tu familia. La historia de Diego pasó de ser una tragedia familiar a convertirse en un ejemplo de cómo el conocimiento legal puede cambiar vidas, proteger patrimonios y restaurar la justicia familiar. Su familia no solo sobrevivió al ataque, sino que salió más fuerte, más unida y más protegida que nunca. Porque cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte y cómo convertir la injusticia en tu mayor fortaleza.